Bienvenida toda Venezuela a nuestro programa En la Balanza. Hoy vamos a conversar con el diputado Julio García Zerpa, que nos está acompañando para hablar y profundizar en un tema de debate que está, digamos que toda la nación está volcada a conversar, a analizar sobre la propuesta del presidente Nicolás Maduro. Estamos hablando de la propuesta del plan de las 7 transformaciones para el periodo 2024-2030 como un reto en este sexenio que viene a desarrollar por toda la nación, por todas las instituciones del Estado y por toda la población en general. Bienvenido, diputado, a nuestro programa. Hola, Olga. Bueno, saludos, gracias. Siempre es un placer estar aquí contigo y, bueno, dispuesto a que conversemos. Ciertamente, diputado, pues para nosotros es un honor tenerle. Recordemos además que el diputado Julio García Zerpa, además de ser un líder político joven, un extraordinario y brillante abogado, es miembro de la Comisión de Interior y Política de la Asamblea Nacional y también es miembro de otra comisión muy especial que se está encargando de resolver problemas fundamentales del sistema de justicia, que es la Comisión para la Revolución del Sistema de Justicia, la Revolución Judicial. Estamos hablando de quizás el pilar fundamental de todo el Estado, es decir, con un sistema de justicia perfeccionado, que cumpla con todos los principios y valores del proyecto bolivariano, de la Constitución del 99, estamos garantizando una revolución para rato y el proyecto bolivariano hasta el infinito, ¿ciertamente? Así es, Olga. Y bueno, decía el Libertador, la reina de la justicia es la reina de virtudes republicanas y sobre ella descansa la paz y la igualdad. En un Estado donde funciona la justicia, las instituciones caminan, ¿no? Y se garantiza la igualdad de las personas ante la ley, porque el sistema de justicia es quien vela por ella. Y bueno, importante empezar por ahí, porque creo que todo esto que estamos haciendo está concatenado desde el punto de vista de entender, por ejemplo, el presidente nos plantea en las 7 transformaciones, la tercera tiene que ver con el orden interno, con el resguardo de la soberanía, la justicia y la paz, ¿no? En eso, fíjate, el Tribunal Supremo, por ejemplo, está desplegado. Todos los tribunales del país están debatiendo aportes para esta nueva época, para esta nueva etapa de transición al socialismo, 2024-2030, el Ministerio Público, la Defensa Pública, todas las instituciones y la gente en general. Hemos querido llevar este debate, que también tenemos responsabilidades en eso, en parte de estas tareas del Congreso de la Nueva Época, que es un mecanismo de diálogo social que el presidente está planteando, de comunicación con los sectores sociales, y ir más allá de los espacios naturales del chavismo a escuchar, a debatir, a asumir la crítica como parte de la dialéctica y que de ahí salga una síntesis que, bueno, es lo que estamos trabajando y esta semana tenemos una actividad con el presidente para entregar esas ideas para el futuro, ideas para estas 7 transformaciones que estamos construyendo. Fíjate, en el tema de la justicia, el presidente da unos aportes interesantes en la apertura del año judicial, un tema que siempre hemos conversado nosotros, el tema de reformar la ley de justicia de paz comunal y elegir con rapidez los nuevos jueces de paz. Un juez que nos ayude a resolver problemas que no deben llegar a las instancias judiciales tradicionales, no deben llegar a un tribunal de primera instancia o de municipio cuando pudiese solucionarse. Un juez que permita ser más cercana a la justicia, que esté acreditado por el Tribunal Supremo de Justicia, pero que nos ayude a resolver. Yo siempre pongo el caso de los linderos, que es parte de derecho agrario. Y entonces, un campesino que tiene problemas con un vecino, debe ir, por ejemplo, si están en Altagracia y Tuco, deben ir a Valle la Pascua a llevar una demanda. Gente que generalmente no está familiarizada con estos temas, tiene que buscar un abogado, quizá la defensa pública le asiste, pero todo el gasto logístico que esto implica. Y que pudiera ser un problema que seguramente, si hay un juez en esa comunidad que conoce a ambas partes, que vive en la comunidad, que conoce los testigos, pudiera convocarlos y decir, mira, a través de los mecanismos de mediación, de negociación, de acuerdo, llegar a una solución pacífica y ahorrarle al sistema de justicia un problema que no era necesario llegar a estas instancias litigiosas en general. Esa es una propuesta interesante. El presidente nos hablaba también de la reforma del Código de Procedimiento Civil. De este tema lo hemos hablado suficiente también. Creo que hoy tenemos, lo decía el mismo presidente, el único procedimiento que queda escrito que no está en consonancia con lo que plantea la Constitución sobre la oralidad, la justicia expedita, cercana, breve, es el Código de Procedimiento Civil. Entonces, hoy los juicios civiles y mercantiles son interminables.
La gente está acudiendo a veces a la justicia penal para resolver problemas civiles o mercantiles. Y el presidente hacía una propuesta atrevida, dice, bueno, vamos a reformar el CPC, vamos a buscar un procedimiento oral como la jurisdicción laboral, que nos permita, por ejemplo, llegar a una solución pacífica y rápida a los problemas. El tema de la negociación o de la mediación en un proceso civil, que hoy no está previsto, porque hay que poner una demanda con una cantidad de formalidades que no está en consonancia. Entonces el presidente nos dice a la Asamblea Nacional, reformen ese Código de Procedimiento Civil, y nos llama más allá. Nos habla de una jurisdicción especial para las grandes transacciones o para grandes inversiones, que estos inversionistas que están llegando al país, petroleras, empresas de servicios, Y una forma de darle empresas seguridad también a la agropecuarias, inversión. de darle seguridad jurídica. Bueno, vamos a buscar un procedimiento distinto, pudieras depender de la cuantía, se me ocurre, por ejemplo, de $1 millón hacia arriba, si es esa, que vayan a unos tribunales que sean solo para este tipo de inversionistas y que le permitan un marco jurídico expedito, de mayores garantías y que solucione sus problemas de manera rápida. Porque hoy tienen que acudir a estos tribunales civiles, los que venimos hablando del procedimiento escrito, ¿no? Eso lo decía, la modernización del sistema de justicia, incorporar las nuevas tecnologías, todo el tema de las aplicaciones, de las firmas digitales, porque un abogado, por ejemplo, no puede llevar una demanda, incluirla con una firma digital, mandarla por la vía web al tribunal y que todo el expediente esté digitalizado, que lo puedan tener acceso, que haya transparencia, que haya además los libros diarios, todo esto se lleve, le da mayor confiabilidad al sistema, ¿no? La sistematización de todos estos procesos, y no cuesta mucho, no es una gran invención, el presidente lo decía. Este tipo de cosas son ideas, que todo lo que te he planteado no cuesta dinero. O sea, estamos hablando de cosas. Claro. El presidente viene trabajando en eso, nos ha dicho a todos. Estamos hablando de una línea de la que tiene que ver con la tercera línea. Pero si hablamos en cada uno de los espacios, seguro hay ideas como esta que podemos llevar, que se pueden ejecutar, que no cuestan mayor dinero y que además creo que pueden hasta economizar y reducir los gastos de la administración pública en estas circunstancias tan complicadas que estamos en medio de bloqueo. Claro. Entonces parte de ello, ¿no? Son 7 transformaciones, la primera, en este caso el presidente nos ha llamado al tema económico, todo lo que tiene que ver con la nueva economía, la segunda con la independencia y la soberanía. No leemos ahora, la independencia no es aquella que nos legó el Libertador cuando corrió aquí a los españoles, sino la independencia y la soberanía en cuanto a la tecnología, en cuanto a la salud, en cuanto a la alimentación, lo que hemos venido construyendo en estos tiempos de bloqueo, que hoy nosotros produzcamos el 97% de los alimentos que nos comemos es un gran logro, cuando hace 8 años atrás, 9 años atrás, prácticamente nos matan de hambre cuando empezaron a bloquear nuestro país, ¿no? Eso. La tercera línea tiene que ver con lo que hablábamos, el orden interno, la justicia, la paz, la integridad del territorio, la defensa de la Guayana Esequiba. La cuarta línea tiene que ver con lo social, todo el esquema social, el nuevo modelo social que debe aplicarse. ¿Cómo hacemos nosotros? Lo decíamos, por ahí vi una foto que teníamos sobre una asamblea que tuvimos con el sector salud. Lo decíamos, bueno, ¿cómo construimos? En el Congreso de la Nueva Época. Ajá, tuvimos una excelente asamblea con todo el sector salud, los aplaudíamos, le decíamos, ustedes son unos héroes. Así es. Estas médicos, enfermeras, comité de salud que están en todo el territorio, son unos héroes, nos mantuvieron en pie en medio de la pandemia. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para, en esta nueva época, con las deficiencias que tenemos, porque no tenemos los recursos suficientes, porque hoy contamos con el 10% de los recursos que contábamos hace 10 años atrás, 12 años atrás, 15 años atrás? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay que construir un sistema, la salud preventiva, debemos esforzarnos mucho más en ella. Es mejor atacar que una persona se alimente bien, que haga ejercicio cardiovascular, era parte de la propuesta que me hacían, a atender un ACV con una cama en terapia intensiva que nos cuesta $2.000 al día. Entonces, este tipo de cosas es repensar con mucha creatividad, dar el debate y la crítica, pero además traer la solución. Y el debate está planteado en 3 espacios. ¿Cuál es el nudo crítico? ¿Cuál es la potencialidad que tenemos y cuáles son las propuestas en corto, mediano y largo plazo? Tenemos, diputado Julio García Zerpa, vamos a repasar, cómo no, las 7 transformaciones. Tú las has mencionado, creo que te faltó la 6 y la 7. Faltó la 5, que es la política, la 6, que es el tema del derecho a la ciudad y el ecosocialismo, y la preservación del ambiente, y la 7, que es la geopolítica. Todas estas 7 transformaciones, es bueno decirlo, el jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro, las plantea no como una línea del chavismo, no como una línea de partido, sino como una línea de Estado, que da cumplimiento efectivo a lo que está reposando en la Constitución del 99
que absorbe el proyecto histórico que es el proyecto bolivariano. Es decir, si hablamos de las 7 transformaciones, cada una de ellas está perfectamente enmarcada no solamente en la doctrina bolivariana, sino que está perfectamente enmarcada en la Constitución. Responde a los mandatos constitucionales, tanto en cuanto a la seguridad interna de la nación, a la política exterior vinculada a la paz, al mundo multipolar. Estamos hablando de la defensa de la soberanía, la defensa de los derechos fundamentales, de la cultura como un elemento fundamental para la identidad venezolana. Estamos hablando del perfeccionamiento del sistema de justicia que nos obliga a la Constitución, y que de eso vamos a hablar porque ese es el tema que yo quisiera profundizar, aprovechando al diputado que está además trabajando precisamente en esa área especialmente, que es la que se relaciona con la tercera transformación, que está vinculada a la seguridad y la paz, pasando por supuesto por el mejoramiento de la justicia. Entonces, estamos hablando, esto porque se lo hablamos a toda Venezuela, este es un tema para debatir en todos los espacios, para todos los sectores de la vida nacional. Es decir, es el proyecto del plan de esta patria, de esta nación, pero para los 6 años venideros, entendiendo que hemos aprendido una cantidad de herramientas en el bloqueo que van a facilitar incluso el desarrollo de las propuestas que vienen para el 24-30. Es decir, quizás lo que hemos vivido con el bloqueo, lo que hemos vivido con el problema, que lo mencionaba el diputado, de no darnos cuenta que estamos importando mucho alimento en vez de producirlo, y que ahora nos vimos en la obligación de empezar a producir, a diversificar. Eso nos da un aprendizaje extraordinario para convertirnos en una gran nación. Entonces, vamos a continuar, nos vamos a ir un corto ahorita y seguiremos profundizando en estas 7 transformaciones, pero especialmente en la tercera transformación, porque tenemos a un invitado de lujo para ello. Nos vamos a un corte y continuamos con el diputado Julio García Cerpa. Tercera T, la transformación y consolidación definitiva del modelo de seguridad interna, de paz y de integridad territorial de Venezuela. Lo territorial, la seguridad ciudadana, la paz. Sin paz y seguridad, ¿qué somos? ¿Por qué la extrema derecha proimperialista apuesta en la guarimba? Apuesta a su alianza con las bandas de delincuentes. ¿Por qué? Porque sabe que un país en violencia, en confrontación, en odio, es imposible que pueda avanzar en una idea nacional de desarrollo. La tercera transformación tiene que buscar perfeccionar el modelo creado de convivencia ciudadana, de garantía verdadera de justicia, de goce pleno de los derechos humanos, de salvaguarda de la paz social y territorial, y garantizar la recuperación total de la Guayana Esequiba para Venezuela. La tercera T, para garantizar la unión territorial de Venezuela en sus derechos históricos, la paz, la seguridad. La cuarta T es lo social, la dimensión de lo social. Y su objetivo fundamental será la renovación total del modelo de protección humanista y socialista del pueblo de Venezuela. Su renovación total. Necesitamos acelerar la recuperación del estado de bienestar perdido por el genocidio económico, recuperar las misiones, grandes misiones, y consolidar una nueva generación de grandes misiones, afianzando los valores cristianos y humanistas del socialismo bolivariano. Continuamos conversando con el diputado Julio García Cerpa, también miembro de la Comisión de Diálogo de la Asamblea Nacional y miembro del Congreso de la Nueva Época. Estábamos escuchando al presidente Nicolás Maduro refiriéndose a 2 de las transformaciones dentro de las 7 que propone,
que estamos hablando, que bueno, todas, desde la 1 a la 7, todas están imbricadas, todas tienen relación directa unas con otras y se transversalizan mutuamente, pero la 3 y la 4 en lo particular, que habla de la seguridad, la convivencia ciudadana, la paz, la justicia y por supuesto la recuperación del estado de bienestar, que fue golpeado por las medidas coercitivas unilaterales de forma planificada, estratégica, para arrodillar al pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela se ha levantado, el pueblo de Venezuela ha rescatado toda la esperanza, todo el empeño para llevar adelante esta nación y lo estamos viendo ya. A pesar del bloqueo, tenemos una nación que está en pleno desarrollo, que se nota en las calles, se nota en las avenidas, se nota en la vida familiar, cómo hemos cambiado el semblante, cómo hemos cambiado la forma de ver la convivencia, la posibilidad de encontrarnos entre los diferentes y dialogar, cosa que no podíamos hacer en los tiempos de, por ejemplo, que nos llevaron a la guarimba, que intentaron llevarnos a una situación en la que le teníamos miedo al que pensaba diferente y el miedo traía, por supuesto, odio común. Así es. Bueno, Olga, fíjate, sí, creo que es oportuno esto para ponerlo en contexto de lo que estamos, ¿no? Nosotros, en mi apreciación, creo que nosotros fuimos a una guerra, nos llevaron a una guerra, nos llevaron a una guerra brutal. La guerra produce muerte, produce migraciones, produce conflictos internos, ¿no? Y esa guerra la ganamos. El pueblo venezolano, todos los que estamos aquí en el país y también los que están afuera, ganamos esa guerra. Ganamos porque el país quedó en paz. Ganamos porque aislamos a los violentos. Hoy son minoría los violentos. Ganamos porque los Estados Unidos tuvieron que venir a sentarse con nosotros a darnos unas licencias petroleras porque no pudieron robarse nuestro petróleo, porque no pudieron derrotarnos. Y hoy ellos nos envían a Alex Saab, que era un secuestrado que tenían. O sea, víctima de las medidas coercitivas. Exacto, y reconocen al gobierno venezolano como el único gobierno que existe y siempre ha existido. Hoy el triste papel de ese personaje títere que pusieron, llegó con un bolsito a los Estados Unidos, seguramente con mucho dinero, pero en el basurero de la historia está hoy Juan Guaidó. Entonces, ganamos esa guerra y vamos a un periodo de reconstrucción del país, de restañar las heridas, lo que ha dicho el presidente, luego de eventos tan fuertes, porque si uno se pone a veces a recopilar lo que pasó en los últimos 10 años, han sido tormentas tras tormentas, el tema de la luz, el tema del bloqueo, los alimentos, la inflación, el intento de magnicidio, intentos de invasión, todo eso que es una pesadilla, que ya hoy para el pueblo venezolano se ve como una pesadilla, nos generó destrucción, nos generó heridas. Entonces estamos planificando, el presidente nos dice, traigan ideas para el futuro que tenemos que construir juntos, el futuro en el que debemos avanzar. Y eso es lo que estamos discutiendo. El tema de la paz es sumamente importante porque la gente a veces desmerita esto, pero tú y yo hemos estado, bueno, por cierto, nos conocimos en El Salvador, cuando estuvimos una vez allá. El Salvador fue un país que fue una guerra civil donde murió una importante cantidad de su población. Es difícil encontrar a alguien en El Salvador que no haya perdido a un familiar en la guerra. Entonces no es una tontería y genera cicatrices que quedan por generaciones y generaciones. El tema de la paz hoy que está consolidada, la paz política, pero la paz ciudadana, tenemos uno de los países más seguros de Latinoamérica. Eso es un gran logro que yo creo que nosotros nos sacamos de provecho y siempre lo digo. Que nosotros hoy los ciudadanos puedan estar tranquilos en Caracas, en Guárico, en Anzoátegui, en el Táchira, yo soy del Táchira, la frontera está en paz. Y está en paz ¿por qué? Por una política de pacificación, una política también de golpear a las bandas del crimen organizado, en una política de que la gente viva en paz. Y eso te atrae inversiones, eso te atrae turismo, eso atrae todo tipo de cosas. Yo sumaría a eso, diputado, que además hay, digamos, por parte de los alcaldes, de los gobernadores, hay un gran empeño en la iluminación. Recordemos que a nosotros nos quisieron llevar a la oscuridad. O sea, durante las primeras medidas coercitivas fueron afectando todos los servicios, sobre todo los servicios de iluminación, de electricidad. Fue una situación en la que tú sentías a Caracas oscura, ibas al interior y estaba oscuro. Hoy es otra realidad. Es decir, ha habido una gran inversión en todos los espacios para garantizar, primero, espacios públicos que no habían suficientes, mejorar los espacios que ya existían, e iluminar. Cuando tú iluminas un espacio, cuando en ese espacio está la familia divirtiéndose, están compartiendo las personas de la tercera edad, están los niños, ese espacio resta posibilidad a que se forme un delincuente. Ese espacio resta posibilidad a que haya actividades delictivas. O sea, en la medida en que hay
mayor actividad en la calle, mayores locales abiertos. Recordemos que las guarimbas cerraron todos los locales. Así es. O sea, la consecuencia directa de las guarimbas en 2014, 2017 es que los locales cerraron, mucha gente se fue del país, fue parte de la migración por ese golpe tan duro que nos dieron y todo estaba oscuro y ayudaba a que los jóvenes creyeran que de verdad no había Así es. esperanza. Así, y fíjate, y ahora tenemos otros retos. Ya el reto, ya nosotros, por ejemplo, tomamos todas las cárceles. Así Todos es. los presos y privados de libertad de este país están bajo el nuevo régimen penitenciario. Se paran a las 6 de la mañana, hacen orden cerrado, estudian, trabajan, no hay droga, no hay armas. Eso está pasando, es un gran logro. A diferencia de lo que está pasando en Ecuador, o a diferencia de lo que hace Bukele en El Salvador, donde tienen una cantidad de personas y hacen juicios colectivos en una situación de indignidad. Aquí nosotros estamos tomando a los privados de libertad, reinsertándolos a la sociedad, educándolos, que aprendan labores y además con un trato digno para ellos. Entonces, fíjate, ¿qué viene ahora? ¿Qué tenemos que plantear? Bueno, algunas ideas que hemos escuchado. El tema de cómo nosotros, lo hablamos con el ministro Ceballos, el almirante Ceballos, tenemos que lograr que la ciudadanía y el cuadrante de paz se hagan una llave completa, que sean parte de la comunidad, que el policía sea un policía preventor, que sea un policía que respete a la comunidad, que sea una autoridad respetada y reconocida, que los muchachos, que pueda aconsejar y guiar a los muchachos que van en crecimiento y que están forjando su personalidad, que se alejen del crimen. Eso tenemos que lograrlo. Esa estructura del poder popular se enlace y se haga parte del cuadrante de paz. Debemos también, mira, el tema, ya lo hablábamos, de llevar la justicia, hacerla más cercana, más expedita. El presidente lo decía en su discurso, que no se criminalice la pobreza. Así es. O sea, tenemos que avanzar en una cultura del servicio policial. Lo hablaba en estos días, estuvimos en la UNES con el general Sabarce, con todo este gran equipo, y estamos trabajando en ello. La cultura del servicio policial, de la prevención, del cuidado. Esto tenemos que ir construyéndolo, porque son códigos nuevos, son códigos nuestros. Tenemos que buscarlos cómo funcionan las cosas. En el tema de la pacificación, cómo hacían los pueblos aborígenes, cómo hacían para solucionar los problemas. Se sentaban, algunos pueblos se sientan y no se paran. Nos decían Olimpo Caterra, hasta que no solucionen el problema no se paran. Así es. Duran 2 días, bueno, hasta por desgaste tienen que solucionar el problema. Y de eso tenemos que aprender. Dejar de buscar el código italiano, a Calamandrei, al otro, a esta gente, y empezar nosotros a trabajar también en hablaba lo de algo propio. muy importante, disculpa que lo interrumpa, diputado. Hablaba sobre todo de afianzarnos en la ética republicana, es decir, Exacto. por ejemplo, en esas comunidades de los pueblos originarios, de los pueblos hermanos indígenas, el tema del sabio, el tema de del respeto hacia el que sabía, hacia el que ha vivido y que era una referencia ética para la comunidad, es una referencia ética para la comunidad. O sea, es el honor que nosotros que vamos entrando ya en años de adultez, seamos referentes para los que vienen, que Claro. nosotros logremos que Venezuela entera perciba al adulto mayor, a la persona que tiene una gran trayectoria como un referente ético. Eso será un logro extraordinario. Así es. Y fíjate, por ejemplo, estuvimos este fin de semana, estuvimos con la presidenta del Tribunal Supremo, la doctora Beatriz Rodríguez, la presidenta de la Sala Penal, Elsa Gómez, el magistrado Gavidia, la magistrada Lourdes Suárez, trabajando con la revolución judicial con los jueces en Valencia, en Carabobo. Y parte de las cosas que planteamos, dice, bueno, quizá no es necesario, por ejemplo, reformar el Código Orgánico Procesal Penal. Yo creo que no es necesario, y hemos estado dando este debate, es que cada quien cumpla bien con su tarea. Si todos hacemos las cosas como la plantea la ley, no es necesario reformar tantas leyes, es que se cumpla. Es que, por ejemplo, decíamos, el juez de control, si viene un procedimiento mal hecho, tiene que corregirlo y tiene que decirle, señor fiscal, este procedimiento no está bien, esta investigación no está bien instruida. O el acta policial fiscal está debe hacerlo, el acta deficiente. policial es deficiente. Y si es deficiente, pues usted tiene que llamarle la atención a los funcionarios policiales, porque ahí empieza el vicio en el proceso, que Claro. se va reproduciendo y llega hasta el juicio. Entonces, hoy el cuello botella lo tenemos en el juicio. ¿Por qué? Porque, bueno, llegan una cantidad de expedientes a juicio que no tienen sustento. Y tiene que hacerse el juicio porque llegó hasta allá. Así es. Entonces, volver a empezar atrás. El acta policial, hablábamos de la cultura policial, pero hablamos también de los fiscales garantistas, fiscales que sean, y lo hemos conversado con el fiscal general, fiscales que sean parte de buena fe en el proceso, como dice la Constitución y como dice la ley. ¿Qué significa eso? Que el fiscal no puede ser un fiscal inquisidor, que si te pone un policía, una persona con un acta, un detenido con un acta policial, si no tiene elementos, tú no puedes acusar. Claro. Si la investigación no te da Tienes que elementos suficientes, tienes que dudar tienes si que no estás- hacer un sobreseimiento o un archivo hasta que consigas elementos. Así es. Esa cultura de acusar por acusar debe fenecer, eso no puede seguir, porque
en definitiva, ahí vamos a entrar en el círculo de la criminalización de la pobreza. Lo hemos avanzado muchísimo. Creo que este es un momento de todo lo que hemos avanzado, porque la revolución judicial, y aprovecho y nos metemos aquí, porque todo está concatenado, tiene 3 áreas. Una de atención al congestionamiento de centros preventivos y centros penitenciarios. Esa situación está siendo atendida de manera permanente y la tenemos controlada. Una segunda fase es las reformas legales. Estamos trabajando en ley de justicia comunal, estamos empezando a trabajar el Código de Procedimiento Civil, la ley de justicia, la ley orgánica del sistema de justicia, para darle carácter legal a este organismo que está funcionando hoy por instrucción del presidente en el Consejo de Estado. Pero además tenemos las reformas estructurales. Entonces las reformas estructurales deben ir por cambios de paradigma en los funcionarios. Cambios de paradigma. Yo quería justo, diputado, dedicar un bloque al cambio de paradigma, porque yo sé que es un tema que hemos abordado, que hemos conversado, y que sé que es interesante para el debate nacional en este momento que se está llevando adelante la reflexión y las propuestas de las 7 transformaciones. Nos vamos a un corte y seguimos con el diputado Julio García Serpa. Continuamos en la balanza con toda Venezuela y con el diputado Julio García Serpa, miembro de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, también miembro de la Comisión de Diálogo, miembro de la Comisión para la Revolución Judicial y también miembro del Congreso de la Nueva Época. O sea, tiene una cantidad de tareas extraordinarias. Bueno, la juventud da para eso y más. Ya no aguanto más. Pero ahí vamos, no, de verdad, esas son tareas bonitas todas y uno la hace con mucha pasión, ¿no? Cuando las cosas uno ve que tienes un buen equipo, eso es una ventaja extraordinaria. Estamos trabajando un gran equipo que hemos ido constituyendo en todas las tareas, porque bueno, eso es lo fundamental. Hablábamos de enfocarnos, porque a lo largo de este tiempo vamos a estar hablando sobre las 7 transformaciones, de este tiempo que vienen los programas venideros. Pero aprovechar al diputado Julio García Serpa para hablar de las 3T. Hay paradigmas que son importantes a abordar en este momento. Recientemente nos visitaba el doctor Eugenio Zaffaroni, uno de los juristas, para mí, el jurista más importante de América y Europa. Entonces, por ejemplo, Zaffaroni plantea algo, él dice, tenemos que ir a un derecho penal humano, porque lo penal, ya el nombre penal punitivo, implica una venganza social. Es decir, no restituye, no repara el daño, ¿ok? Ese castigo, y tampoco disuade a los demás de cometer el mismo delito. Creo que entre las propuestas que se pueden llevar es plantearse nuevamente, porque hay un trabajo de codificación penal en la Asamblea Nacional, que estaba llevando la diputada Iris Varela, que era recuperar, pero también plantear nuevas normas en el Código Penal, porque está además muy disperso. Recodificar. Ajá, recodificar, pero además también hacer propuestas en cuanto a lo penal. Y más la Comisión de la Revolución Judicial se ha dado cuenta de una cantidad de temas que dan origen a las propuestas. El sistema penal, definitivamente, yo creo que, diputado, tiene que cambiar la percepción de la teoría del delito. En Venezuela los delitos a la propiedad privada son más graves en cuanto a la pena que los delitos contra la patria, por ejemplo, o delitos contra las personas. O sea, ahí vemos que el sustento del Código Penal está errado y es contradictorio con el proyecto bolivariano y con la Constitución. Fíjate, bueno, nosotros coincido con el planteamiento, ¿no? Quizá lo que estamos buscando en este momento es que se aplique lo que tenemos. Lo que tenemos se aplique bien. Es el planteamiento hacia lo que estamos apuntando en este momento. Que es mucho mejor a que no se aplique. ¿Qué sucede, por ejemplo? Nosotros pasamos el sistema acusatorio, el sistema inquisitivo del sistema acusatorio con el COP, coincide prácticamente con la llegada de la Revolución Bolivariana, este cambio en el sistema penal. Se hace un llamado a un sistema más garantista, de mayores garantías. Teníamos los jueces con escabinos, que quizás era un tema... Era complejo, pero que era importante, porque la decisión no quedaba solo en el juez, sino que debía apoyarse en un grupo de ciudadanos que estaba... Pero quizás no es lo que... Eso se parece al sistema anglosajón, que nosotros vemos en las películas, que hay un jurado. Y que era complicado que asistieran los cabinos. entonces la gente venga... No, eso quizás no aplica a nuestra cultura. Pero hay que seguir pensándolo. O sea, yo creo, como te digo, venimos hablando de cosas aquí, se han desarrollado, lo hemos hablado en otros espacios. Hay que ir buscando qué es lo que se parece a nosotros, qué nos es funcional. ¿Qué sí es importante?
ahorita en el corto plazo, que yo creo que lo podemos lograr y sobre eso veníamos hablando, plantearnos en un escenario que, por ejemplo, hay un cambio de paradigma. Lo que tú dices, la Constitución nos habla, la privación de libertad es la excepción, la inocencia se presume. Claro. Yo creo que Luis Ortega Díaz hizo un gran daño a nuestra institucionalidad del sistema de justicia porque ella invirtió eso. Así es. La privación de libertad es la regla y la inocencia debe probarse. Y sobre eso se generó una cultura, o sea, ella estuvo un gran tiempo en el sistema de justicia y se generó una cultura represiva, sobre todo el Ministerio Público. Cuando hablamos de cambiar el paradigma, es decir, mira, la persona no tiene por qué ir privada de libertad porque no le has comprobado que es culpable. ¿Cómo rezarse tú a una persona que es que luego de un juicio de años termina siendo inocente y lo privaste de libertad? ¿Quién rezarse el daño? A él y a su familia. Y hoy tenemos otros mecanismos, lo hablaba el presidente también, se nos había pasado, hablar del brazalete electrónico. El confinamiento. Ah, bueno, tú tienes dudas si una persona es culpable. Bueno, confínala en su hogar o la confinas a su municipio o a su comunidad, que la persona pueda trabajar y quedarse ahí y no salir. Los delitos no violentos, por ejemplo, esto lo hacemos. Nosotros tenemos una campaña con el tema de los delitos de droga, porque las mulas, lo que se llama popularmente mulas, personas que son captadas por las bandas de crimen organizado, muchas veces son mujeres. La mayoría de las veces... Mujeres, pobres, madres de jóvenes, madres solteras, con 2 o 3 muchachos. Esa persona, una pena de esa, llega hasta 11, 12, 13, 14, 20 años, pudiera haber una pena por ese tipo de cosas. Y esa mujer, cuando cae presa, repite el ciclo de la droga. Repite el ciclo de la pobreza y de la delincuencia, porque los muchachos quedan solos en la comunidad, con una tía, con una abuela, y esto se repite. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Generalmente quienes caen en ese tipo de delitos no tienen actividad predelictual porque el mismo oficio, quienes los captan, dice no puede haber tenido antecedentes penales porque si va a un aeropuerto o un terminal se dan cuenta y ya pasa a ser sospechosa. Entonces, esa mujer pudiera ir a cumplir su pena desde su casa y emprender alguna labor, mantener su familia, cuidar y atender todos los días a su pensión porque no es un delincuente peligroso. Y se le pone una obra social, además puede desde ahí hacer alguna obra social para la comunidad. Hay que pensar en eso, lo que tú planteabas, la pena realmente privativa de libertad, rezarse el daño. Una persona que le roban un teléfono quiere que le devuelvan su teléfono, no que el hombre vaya preso. ¿Por qué en esos delitos contra la propiedad que quizá no implican gran violencia, decir, mira, llega a un acuerdo y vas a cumplir una pena mucho menor? Devuelve el teléfono, paga lo que vale el teléfono, y rezarse a la víctima, que es lo que en definitiva debe buscarse, y que el Estado dé una lección a esa persona. Pero que la lección no tiene que ser ir preso, porque a veces, y es lo que ha pasado, a veces entra una persona por un delito y sale peor del sistema penitenciario. Hoy que estamos trabajando y tenemos un sistema penitenciario mucho mejor, eso quizás no suceda, pero sin embargo no es una experiencia grata para nadie. O sea, y hay que ir pensando en el cambio de paradigma de la privación de libertad, de la presunción de la inocencia, de cómo deben trabajar los funcionarios, de cómo resarcir al Estado, cuando los delitos son contra el Estado, cómo resarcir a la víctima, y es un gran debate que debemos dar. Ese debate se está dando hoy, por ejemplo, con las 7 transformaciones. Pensar, porque estamos pensando en el próximo sexenio, yo nosotros le hemos dicho a la gente, pensemos en 20, 30 años, como hacen los chinos. Los chinos planifican... ¿Hasta 100? Hasta 50 años planifican, 50, 100 años planifican los chinos. Pensar hacia el futuro, para que no nos quedemos cortos con las metas. Entonces, y te repito, muchas de estas cosas no requieren dinero, no requieren una gran cantidad de millones de dólares. Son temas de voluntad política, como lo hemos hecho en la Revolución Judicial. Todo lo que hemos hecho, ahí no se ha destinado ni un bolívar para atacar este problema. ¿Qué sí hemos tenido? Organización, voluntad política, coordinación y método de trabajo. Entonces, a veces el bloqueo es mental. A veces nosotros, no, esto no podemos porque no hay dinero, no. Nosotros sabemos lo que hace la Comisión de la Revolución Judicial, pero sería bueno que nos cuentes cómo es el proceso, por ejemplo, cuando ustedes hacen un abordaje para que... Avance. Estás viendo En la Balanza. Estamos cortos con las metas. Entonces, y te repito, muchas de estas cosas no requieren dinero, no requieren una gran cantidad de millones de dólares. Son temas de voluntad política, como lo hemos hecho en la Revolución Judicial. Todo lo que hemos hecho, ahí no se ha destinado ni un bolívar para atacar este problema. ¿Qué sí hemos tenido? Organización, voluntad política, coordinación y método de trabajo. Entonces, a veces el bloqueo es mental.
A veces nosotros, no, esto no podemos porque no hay dinero, no. Nosotros sabemos lo que hace la Comisión de la Revolución Judicial, pero sería bueno que nos cuentes cómo es el proceso, por ejemplo, cuando ustedes hacen un abordaje, para que quienes no lo han visto sepan el gran trabajo que se hace de coordinación para resolver cuando se hace, por ejemplo, el abordaje a un centro de detención. Nosotros tenemos reuniones periódicas todo el sistema de justicia. El ministro de Interior y Justicia, el presidente del Tribunal Supremo, la Sala Penal, el fiscal general, todas las autoridades, el defensor público general. Planificamos, este fin de semana venimos llegando, estuvimos en Monagas y en Carabobo. ¿Qué hacemos ahí? Ahí agarramos, visitamos los centros preventivos, vemos si hay algunas situaciones de hacinamiento, se verifican, llevamos con el Sanamex, se le hacen exámenes de salud a los privados de libertad y luego nos constituimos en la sede del Palacio de Justicia y revisamos expediente por expediente, con cada juez de control. El primer día son los jueces de control. Para allá está el Ministerio Público, está la Defensa Pública. Entonces empezamos a revisar casas. Mira, aquí hay un retardo. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? No, es que nos falta un testigo. Hacemos las coordinaciones. Llamen al 6CPC o llamen a estas personas para que hoy busque el testigo o este funcionario que no ha declarado lo haga. Empezamos a darle celeridad a todas las causas. Si hay una persona que ya está por concluir el juicio y hace falta alguna prueba, se busca para que el juicio concluya. Si hay alguien que ya tiene su pena cumplida o le faltan sumarle algunas redenciones para ya los penados que le hace falta o le hace falta algún documento, una carta de buena conducta, lo aceleramos para que esa persona salga en libertad. Todas las libertades que se han dado, es importante, son ajustadas a derecho. Aquí esto no es que nosotros abrimos la puerta de los sitios. Y hay delitos que yo sé que ustedes no se meten. Sí, tenemos una orientación clara, en este caso del capitán Diosdado Cabello, quien dirige, mira, mucho cuidado con los delitos de droga, mucho cuidado con los delitos de homicidio, de abuso sexual. Sí, son los delitos delitos graves, o sea, pero que eso no son la mayoría. Y lo que estamos haciendo en definitiva es dándoles apoyo, celeridad, cambiando, porque en esta dinámica nosotros hay cosas que a veces se institucionalizan, que son vicios en el proceso y se hacen. O sea, uno a veces cree, cuando tú revisas el COP, te das cuenta que ese documento que está pidiendo el juez no existe en la norma, pero es una institución y si no lleva ese documento, la carta de no sé qué tal, no sale. Entonces, por ejemplo, dicen, cada privado de libertad debe ser evaluado cada 6 meses. Y por el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, un equipo multidisciplinario que da una evaluación psicosocial. Eso debe ser cada 6 meses, lo dice. Entonces dicen que cuando hay una evaluación de esa que tiene más de 6 meses, no vale. No vale. No, es que no, eso no dice. Lo que dice que debe evaluarlo cada 6 meses. No dice que no vale luego de los 6 meses. Si tú como Estado no lo has hecho, tú no le puedes culpar al privado de libertad por algo que el Estado no está haciendo. Entonces, ese tipo de cosas son las que vamos acelerando, vamos quitando nuevos críticos, se están ya aplicando nueva doctrina, de manera que este tipo de cosas no se corrijan. Entonces, es desburocratizar, es llevar lo que pide la ley. No estamos diciendo quiten ninguna. No, y volver a la norma, es lo que dice la norma, acojámonos a lo que dice la norma y no me pongas más porque ya la norma es bastante estricta para poder cumplir con esto. En medio de un Estado que hace 20 años, hace 15 años manejaba 60.000 millones de dólares y hoy maneja 6.000. Entonces, tiene que caminar este mismo Estado burocrático con el 10% de los recursos y llegamos a caminar con el 1%. Imagínate lo difícil que es esto. Entonces, estamos en ese proceso, pero siempre en permanente revisión. Ahorita le decía, nuestro planteamiento ahorita es que se aplique la ley al pie de la letra. Bueno, cuando ya estemos ahí en ese nivel, empezaremos a trabajar en nuevas reformas que nos permitan decir, mira, vamos a avanzar en lo que nos plantea Zaffaroni, las nuevas tendencias. Pero en lo particular podemos decirte que después de 2 años y medio desde que el presidente nos llamó, hemos tenido grandes avances, la gente lo sabe, se siente, la misma familia de los privados de libertad, que son nuestro mismo pueblo, agradece esto que estamos haciendo. Los funcionarios han tomado conciencia, estamos en un proceso de humanización. Yo se lo decía. No, y de rescate de la ética, porque tú mismo lo decías. Por ejemplo, en el caso de Luis Ortega Díaz, hizo un gran daño a toda la institucionalidad, porque no solamente porque, digamos que violentó principios fundamentales como la presunción de inocencia o el trato en libertad, sino que además generó unas conductas antijurídicas dentro de la propia institución. O sea, el daño que nos hizo ella y toda la gente que ha estado vinculada a los violentos que hoy están aislados, ha generado mucho daño. Ellos estuvieron involucrados también en esos espacios de extorsión. Esa derecha extrema estuvo vinculada ahí con ellos. Es correcto. Entonces, bueno, estamos avanzando, Olga, muchísimo, muy contentos de verdad. Creemos que falta mucho por hacer, pero lo importante es que se está ocupando. Hoy tenemos una perfecta coordinación de todas las instituciones. Mañana tenemos una reunión, todos para estos nuevos planteamientos, seguir revisando.
y seguir mejorando. Pero hoy, sin duda, tenemos un país más seguro, una justicia más expedita, unos cuerpos policiales que hay que trabajar mucho, pero que en definitiva garantiza también la Y seguridad. un pueblo que migró, que quiere regresar, que ven los cambios, que están viendo que Venezuela, o sea, siempre ha habido esperanza, nunca se perdió la esperanza, pero Así es. fueron Mira, engañados. yo me llevé unos amigos ahorita en diciembre vino mucha gente de afuera, muchachos que tenían 5, 6, 7 años, vinieron unos amigos, los llevé a San Agustín, por ejemplo. Y eso se quedaron locos. Yo en su vida habían entrado a rumbear un barrio. Y disfrutaron, dice que todo lo que hicieron, lo que más disfrutaron ir a San Agustín. Pero bueno, y vieron que además lo podían hacer de manera segura, que la gente los atendía bien, o sea, vivieron esa experiencia. Y sabrosísimo. Sabrosísimo. Entonces, eso llama mucho. El tema de la seguridad nos va a permitir atraer turistas, atraer inversiones. Yo estoy seguro de eso. Y en definitiva, estos próximos 6 años van a ser unos años extraordinarios, de crecimiento, de prosperidad, de desarrollo, y lo estamos haciendo con esfuerzo propio. No es con el dinero de la renta, con ese chorro de dinero de la renta, sino con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, pero construyendo cosas seguras, cosas Nos fuertes. queda un solo minuto, diputado, pero quisiera su opinión. Porque la semana pasada, el canciller pidió que se retirara la oficina técnica del Alto Comisionado de Derechos Humanos. No más injerencia. ¿Qué opinión tiene? Sí, bueno, ahí hemos visto, ellos están aquí porque hay un acuerdo de cooperación, porque hay un mecanismo de entendimiento entre nosotros para poder venir acá. Y se han abierto las puertas como se le ha abierto a la oficina de la Corte Penal Internacional, a todos estos organismos. Pero es lamentable que cada vez que ellos vengan planteen informes sesgados. Recientemente vino un relator para la alimentación, los derechos de la alimentación, y bueno, y salió aquí despotricando una política social como los CLAP, que fue la herramienta para salvar a nuestro pueblo en los años más duros, que persiste y que sigue siendo una ayuda a nuestro pueblo. Y el hombre salió atacándola diciendo, bueno, que aquí se intercambia alimentos por sexo, una cantidad de barbaridades que ojo, no estamos en la mejor situación, pero ¿por qué, por ejemplo, se enfocan en Venezuela y en este año ha sido brutal los ataques por todos los flancos? ¿Por qué no van y ven en Gaza? O sea, allá no pasa nada. En la franja de Gaza no pasa nada. Más de 10.000 niños muertos y allá no pasa nada. Tienen que estar pendientes de Venezuela, que están en Gaza. El Netanyahu bloqueó la ayuda humanitaria que iba entrando, de verdad ayuda humanitaria, de un país que está sitiado, una zona que está sitiada, que no tienen alimentos, y no permitió la entrada de ningún tipo de alimento, que ayuda humanitaria de verdad, no la payasada esa que estaban haciendo aquí esto. Eso, a nadie le interesa Venezuela. Bueno, siempre hay un elemento político electoral de estabilización. Estas organizaciones dependen y defienden los intereses de los hegemónicos, y eso es así. Entonces, aparte que se le han abierto las puertas, ellos entran para los centros penitenciarios, entran para todos sitios, y van y sacan unos informes cegados sin hablar de las reales causas de lo que estamos sucediendo. No, además sin consultar, porque solamente consultan a ONGs de maletín. Exacto. Que les sirven desde Ginebra y les hacen el enlace desde allá. Sabemos quiénes son, ya los conocemos. Pero ciertamente, diputado, yo felicito la posición del presidente, la vicepresidenta, de la Cancillería, no solamente con este plan para el 24-30, sino por la posición de defensa de la dignidad venezolana ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos, que ha sido instrumentalizado contra Venezuela, defendiéndonos también frente a comentarios de presidentes nefastos como el de Uruguay, que se pronunció en contra de Venezuela. En fin, estamos contentos de tener el Estado que tenemos, al jefe de Estado que tenemos, a todo el equipo que aborda desde una visión integral, desde la visión de toda Venezuela, para que todos los sectores nos sumemos a una mejor nación. Gracias, diputado, por habernos acompañado. Gracias a ti, Olga.